Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentar el tema 2, cinemática de robot, con respecto a los subtemas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. Los integrantes del equipo son Alvaro López José Luis, Fuentes Flores Juan Alberto, García Landero Juan Pablo, Medina Astacio Diana Victoria, Medina Astacio Daniel y Montalvo Fernández Dayana. A continuación presentaremos el subtema 2.3, representación de David Hartenberg. Los robots clásicos presentan una arquitectura antropomórfica serial, semejante al brazo humano. Consiste de una serie de barras rígidas unidas entre sí a través de articulaciones de un grado de libertad de tipo rotacional o prismática. Como podemos observar en imagen, un brazo robótico se parece mucho a una extremidad de un brazo humano, pues cuenta con articulaciones que le permiten el libre movimiento. En general, cada articulación logra su movimiento gracias a través de un accionamiento de potencia e incluye dispositivos como reductores de velocidad, frenos, sensores de posición o velocidad. Aunque al definir la relación cinemática de un robot no se suelen considerar los aspectos dinámicos, nada más alejado de la realidad cuando se quiere diseñar un robot, ya que existe una inevitable relación causa-efecto entre la cinemática y la dinámica. Nada más claro resulta que al pensar en las dimensiones de un robot, la longitud del brazo afecta al cuadrado la inercia de los eslabones y por lo tanto el peso del robot y la potencia requerida en los actuadores. La representación de H o de David-Hartenberg se aplica a robots de cadena cinemática abierta y consiste en una serie de reglas para colocar los sistemas de referencia de cada eslabón del robot. Antes de aplicar el método de DH, es importante tener en cuenta los siguientes comentarios. Se debe partir de una configuración cualesquiera del robot. Es aconsejable colocarlo en una posición sencilla de analizar. Se enumeran los eslabones asignados, asignando el 0 para la base y el N1 para el último eslabón, siendo N el número de grados de libertad del robot, como a continuación lo observaremos en la imagen. El sistema de coordenadas ortonormal dextrogiro de la base X0, Y0, Z0 se establece con el eje Z0 localizado a lo largo del eje de movimiento de la articulación 1 y apuntando hacia afuera del hombro del brazo del robot, como se observa en la imagen. El sistema de referencia de cada eslabón se coloca al final del mismo en el extremo de la articulación a la cual está conectado el eslabón siguiente. El ángulo o desplazamiento de cada eslabón siempre se mide tomando como base el sistema de referencia del eslabón anterior. 2.4 Modelo cinemático directo. Es el método para determinar la posición y orientación del extremo final del robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia, conociendo los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos del elemento robot. Eso nos indica que podemos obtener el punto final, la posición final y la orientación de nuestra herramienta, del brazo robótico, conociendo sus posiciones dentro de las coordenadas de referencia. Existe una relación entre la cinemática directa e inversa, que la directa está enfocada en los valores de coordenadas articuladas, mientras que la inversa se refiere a la posición y orientación del robot. Tenemos de las características de la cinemática directa que se puede considerar como una cadena cinemática formada por eslabones unidos por articulaciones a un robot. Además establece un sistema de referencia fijo, solidario a la base. Se describe la localización de cada uno de los eslabones con respecto a dicho sistema de referencia. El problema cinemático directo se reduce a encontrar la matriz de transformación en T. Eso nos indica las características que tiene la cinemática directa. Además de que entre más grados de libertad se dificulta más el poder obtener la posición final.
Tenemos que el modelo de cinemática directa tiene una representación general. Es el sistema de ecuaciones que representa el modelo CD de forma genérica, donde la orientación de la representación en este caso serían los ángulos Euler, pero es un equivalente, puede representarse mediante una matriz de rotación R. Para ese tipo de modelo de cinemática directa tenemos dos soluciones. El primero es por método geométrico. Este plantea que se debe de obtener la posición y la orientación del extremo del robot apoyándonos en las relaciones geométricas. Tiene como característica, no es un método sistemático y es usado cuando tenemos pocos grados de libertad. Se ocupa mediante 3 grados de libertad solamente. De nuestro lado derecho tenemos la representación de la solución. Tenemos un brazo robótico y abajo tenemos la fórmula para poder obtener el punto final dentro de un cuadro cartesiano. El segundo es por medio de solución de un modelo matemático. En esta es mediante matrices de transformación homogénea. A cada eslabón se le asocia un sistema de referencia solidario. Podemos representar las traslaciones y rotaciones relativas entre los distintos eslabones. Por ejemplo, la matriz inversa representa la posición y la orientación relativa entre los sistemas asociados a dos eslabones consecutivos del robot. En la parte de abajo es como se representa total o parcialmente la cadena cinemática de robot. Bien, a continuación presentamos lo que es un ejemplo de modelo cinemático directo. En la figura número 1 se muestra la representación simbólica de un brazo robótico de carga-descarga. Sobre esta representación aparecen los 5 marcos de referencias necesarios para modelar el brazo. También hay que notar que el brazo tiene 4 grados de libertad debido a sus 4 articulaciones rotacionales y sus 5 eslabones, también esto contando la base. Este manipulador se denomina angular o articulado y posee un área de trabajo esférica. Y ya a partir de estos marcos de referencia se obtienen los 4 parámetros del manipulador, que son el largo del eslabón, se representa con la letra AI, distancia entre los ejes ZI-1 y ZI a lo largo del eje X. También la distancia de la articulación D se representa con la letra DI, con la distancia entre los ejes XY-1 y XY a lo largo del eje Z. También está el ángulo de articulación θ, que es la rotación requerida del eje X sobre Z para quedar paralelo al otro eje X. También esta se usa la regla de la mano derecha para conocer el sentido. El ángulo de torsión es el de la rotación requerida del eje Z sobre el eje X para quedar paralelo al eje Z. Y a continuación mostramos lo que es una tabla donde se muestran los datos particulares del brazo y se observan los datos constantes que representan las dimensiones de los eslabones y los ángulos de torsión entre las articulaciones 1 y 2 y las articulaciones 3 y 4. También note que en cada fila de la tabla solo hay una variable, en este caso el ángulo de rotación de cada una de las articulaciones es θi. Ahora, para conocer lo que es la posición del punto terminal, se puede simplificar el esquema mostrado en lo que es la siguiente figura. Y ya que es obvio que la articulación 4 no influye en lo que es la posición final del manipulador, la figura que se muestra a continuación pues muestra la nueva representación y la tabla 2 los parámetros asociados. También hay que notar que lo que es la tabla 2 disminuye una fila con respecto a la tabla 1, lo cual repercutirá en la cantidad de operaciones a realizar para calcular la cinemática directa del manipulador. También al eliminar la articulación 4, pues no hay un ángulo de torsión entre 2 y 3 y la distancia de la articulación de 4 se convierte en lo que es el largo del eslabón A3. El convenio de Denavit y Hartenberg nos dice que en cada fila de la tabla número 2 debe ser convertida en una matriz homogénea que se obtiene de la composición de 4 matrices homogéneas básicas según la siguiente ecuación, que es la que mostramos a continuación. Y aquí podemos ver según la ecuación lo que representa cada uno, ya su representación en lo que son matrices. La matriz RZ-θi indica la rotación en el eje Z en un ángulo θ. La matriz TZDI indica lo que es la traslación sobre el eje Z, una distancia de i.
La matriz Rx indica la rotación en el eje X y un ángulo A, mientras que la matriz Tx indica lo que es la traslación sobre el eje X a una distancia A. Al efectuar estas operaciones matriciales se obtiene como resultado lo que es la ecuación número 3, que es la que la vamos a mostrar a continuación, que es una matriz homogénea en función de teta, ya que el resto de los parámetros son constantes. A continuación mostramos lo que es ya el resultado de la matriz obtenida, y ya a partir de la ecuación de esta ecuación pues se obtienen las matrices asociadas a cada eslabón. La composición de lo que son estas matrices homogéneas permite encontrar las coordenadas del punto terminal del manipulador en función al marco base y por tanto la posición de respecto a la base. A continuación mostramos la siguiente ecuación, que es la que nos ayudará a encontrar lo que son las coordenadas. Y bien, ya acomodando ya las operaciones, nos queda el siguiente resultado, que es esta matriz. Y ya de lo que es esta matriz se obtiene el modelo cinemático directo de posición para el brazo robótico de carga y descarga. Y el resultado sería el siguiente. Ya tenemos lo que son esta matriz ya acomodada para los ejes X, Y y Z. 2.5. Modelo cinemático inverso. En robótica, la cinemática inversa es la técnica que permite determinar el movimiento de una cadena de articulaciones para lograr que un actuador final se ubique en una posición concreta. El cálculo de la cinemática inversa es un problema complejo que consiste en la resolución de una serie de ecuaciones cuya solución normalmente no es única. El objetivo de la cinemática inversa es encontrar los valores que deben tomar las coordenadas articulares del robot para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización espacial. Eso también dependerá de la configuración del robot, ya que existen soluciones múltiples. El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot siguiendo la siguiente ecuación, para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización espacial. La resolución no es sistemática, ya que depende de la configuración del robot y pueden existir múltiples soluciones. La obtención del modelo cinemático inverso. En estos existen diversos métodos geométricos. Se suele utilizar para obtener los valores de las primeras variables articulares, que son las que posicionan el robot prescindiendo de la orientación de su extremo. También se utilizan relaciones geométricas y trigonométricas sobre los elementos del robot. Además, se pueden utilizar matrices de transformación homogénea, es decir, despejar las n variables QI en función de los componentes de los vectores n, o, a y p. Y por último, el desacoplo cinemático para determinados robots con 6 grados de libertad y la resolución independiente de los grados de libertad que posicionan y de los que orientan. A continuación se mostrará un ejemplo de resolución por métodos geométricos para una problemática de cinemáticos inversos. El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot Q es igual a Q1, Q2 tiende a Qn, para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización espacial. La resolución no es una sistemática, depende de la configuración del robot y pueden existir soluciones múltiples. Debemos intentar conseguir una solución cerrada, es decir, encontrar una relación matemática explícita de forma QK es igual a f de k por x, y, z por a, por b y y. Entonces k es igual a 1 tiende a n sobre los grados de libertad. Este tipo de solución presenta las siguientes ventajas: la posibilidad de resolución en tiempo real, seguimiento de las trayectorias, posibilidad de incluir restricciones que garanticen la mejor solución, por ejemplo, límite en los recorridos articulares, posibilidad de simplificaciones. El problema es que
no siempre existe. En este caso, los métodos geométricos se suelen utilizar para obtener los valores de las primeras variables articulares, que son las que se posicionan en el robot presidiendo la orientación de su extremo. Utilizan relaciones geométricas y trigonométricas sobre los elementos del robot. A continuación, se muestra un ejemplo de la resolución por métodos geométricos, donde tenemos en este caso un brazo con nuestras articulaciones y sus dimensiones, donde nos señala que Q1 es igual al arco tangente por PY sobre PX, donde R es igual a P al cuadrado de X más P al cuadrado de Y. Por lo tanto, R más P al cuadrado de Z es igual a L al cuadrado de 2 más L al cuadrado de 3 más 2L de 2 más L de 3 por coseno de Q3. Por lo tanto, coseno de Q3 es igual a P al cuadrado de X más P al cuadrado de Y más P al cuadrado de Z menos L al cuadrado de 2 menos L al cuadrado de 3 sobre 2L a la 2 y un L a la 3. De esta forma nos queda que el signo es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de Q3. Por lo tanto, tenemos que Q3 es el arco tangente por más menos raíz cuadrada de 1 del coseno al cuadrado de Q3 sobre coseno de Q3. Por otro método tenemos igual, donde nos da una relación por métodos geométricos, donde Q2 es igual a B menos A, donde nos dice que B es igual al arco tangente de PZ sobre R. Es igual al arco tangente de PZ sobre más menos raíz cuadrada de P2X más P2 más P al cuadrado de Y. Por lo tanto, tenemos que L es igual a arco tangente de L3 por el signo de Q3 sobre L2 más L3 por coseno de Q3. De esta manera sabemos que Q2 es igual al arco tangente por PZ sobre más menos raíz cuadrada de P2 a la X más P2 a la Y menos el arco tangente. Esto multiplicado por L a la 3 del signo de Q3 sobre L a la 2 más L a la 3 por coseno de Q3, y eso tenemos como resultado final. Tema 2.6. Modelo cinemático de velocidad. Determina la velocidad del PT a partir de las velocidades de la variable de articulación. Para obtener este modelo, se debe definir la matriz jacobiana del manipulador. Este puede considerarse como la versión vectorial de la derivada ordinaria de una función escalar. Para el modelado cinemático de robots diferenciales, típicamente una plataforma móvil de tracción diferencial cuenta con dos pares de ruedas, dos ruedas de tracción que tienen acoplados, dos motores DC, dos ruedas de estabilización que mantienen el balanceo del vehículo, la traslación y rotación. En este tipo de plataformas diferenciales se determinan por el movimiento independiente de cada una de las ruedas de tracción. Para calcular la cinemática directa de velocidad, se debe tener en cuenta que cada articulación rotacional aporta la velocidad angular y velocidad lineal al PT. El aporte de cada articulación depende de la posición del robot para cada instante de tiempo, que lo variaremos en T. A continuación, veremos un ejemplo empleado en un manipulador robótico de 4 grados de libertad. Para el siguiente ejemplo, tomaremos como valores referenciales los que están en la tabla 1. La ecuación siguiente muestra la forma correcta de adicionar las velocidades angulares a un manipulador robótico. N es la cantidad de articulaciones del manipulador. Note que las velocidades angulares solo pueden sumarse si están referidas al mismo marco de referencia. El término R0i menos 1 WII menos 1 permiten adicionar la velocidad angular WII menos 1 que aporta la articulación I por medio de su actuador al PT. Para ello se multiplica la cantidad por la matriz de rotación R0i menos 1 del marco, XI menos 1 YI menos 1 ZI menos 1 respecto de la base. Continuando, la representación de la velocidad lineal y angular del PT se escribe en forma vectorial. X es igual a V por X, V por Y, W por X, W por Y y W por Z. Todo esto multiplicado por T. El modelo matemático de la cinemática
de velocidad directa del manipulador implica obtener la matriz jacobiana J de la siguiente ecuación, que es la primera derivada de x es igual a J por la primera derivada de Q, donde I03 es igual a I03 1 por I03 2, I03 3 y I03 4 elevado a la t. Es el vector de las velocidades generalizadas del BRCD. En las prácticas sus valores son conocidos si se colocan sensores de velocidad en las articulaciones. Note que la matriz J debe ser 6×4, donde cada columna J es de 6×1. Se asocia a una de las articulaciones del manipulador, quedando de la siguiente manera. La primera derivada de x es igual a J1, J2, J3, J4 multiplicada por la primera derivada de Q. Ok, a su vez la columna JI se divide en dos vectores que se relacionan con la velocidad lineal y la velocidad angular. Los valores de JWI se pueden inferir directamente de la primera ecuación. Para ello se reescribe esta ecuación de la siguiente manera. La componente JVI está relacionada con la velocidad lineal. En el análisis se parte de la ecuación clásica que es V igual a W por R, donde V es el vector de velocidad lineal, W es el vector de velocidad angular y R es igual a dNI menos 1, o sea la distancia entre el origen del marco de referencia de la enésima articulación OI menos 1 y el marco de referenciado del PT, ON. Reescribiéndola en función de las variables de articulación se refiere. Recuérdese que para obtener la velocidad con respecto a la base se debe multiplicar por la matriz de rotación al eje asociado hasta la base, quedándonos de la siguiente manera. Los términos JI se obtienen de la siguiente forma, como lo mostramos en pantalla. Los valores de RI0 y OI se calculan a partir de las ecuaciones de la cinemática directa, desde la base hasta la articulación y, por ejemplo, las variables asociadas con el segundo eslabón y basados en la tabla del inicio. El resultado final es el que nos muestra en la pantalla, donde S23 es igual a seno del ángulo 2 más ángulo 2 por C23, que es igual todo esto a coseno multiplicado por el ángulo 2 más el ángulo 2. A continuación se muestran algunos ejercicios propuestos. Esas serían nuestras referencias bibliográficas.